El siguiente espacio es un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Buenas tardes, gracias por estar aquí en Frecuencia Política este miércoles 23 de junio del 2021. No sé si a ustedes les pasa igual, pero el tiempo ha volado en este año 2021. Parece que hace poquitos días estábamos inaugurando este año, 1 de enero, y ahora ya estamos prácticamente terminando el sexto mes del año. Así vuela el tiempo en estos tiempos de pandemia. Y si es que esto significa que el tiempo corra rápido para que el proceso de vacunación avance, para que podamos generar la famosa inmunidad de rebaño y para que dejemos atrás este episodio que lo recordaremos por toda nuestra vida, que ha sido vivir una pandemia y sobrevivir una pandemia, espero que ahí sí el tiempo pase prontamente. Usted escucha Frecuencia Política gracias a la generosidad que tiene el pueblo pichinchano de sostener su radio pública, Radio Pichincha Universal, en la 94.5 para Quito, 95.3, para Quito, 94.5 para el resto de los cantones de Pichincha, particularmente el noroccidente. Pero en este mundo donde la penetración del Internet y las redes sociales es cada vez más grande, también puede seguir a Frecuencia Política de distintos medios. www.pichinchacomunicaciones.com.es a través de las redes y la señal de internet de la radio, así como en tiempo real en Twitter, Frecuencia Política, @Frecuencia Política, en Facebook, @Frecuencia Política, y no se olvide que también puede suscribirse a nuestro canal de YouTube con Frecuencia Política. Ya hicimos el experimento la semana anterior y nuestro reprise, que lo dejábamos para los días domingo, lo experimentamos y esta semana haremos lo mismo, de transmitir este programa en vivo y en directo también por la cuenta de Pavel Muñoz, asambleísta, en Facebook Live. Así que usted ya no tiene pretexto para decir que no se ha encontrado un canal de distribución de este programa. Lo puede hacer por las distintas redes sociales de la radio, por las distintas redes sociales del programa y también la transmisión que yo hago en mi cuenta de Facebook. Y Frecuencia Política quiere comentar en esta ocasión dos elementos que nos parecen centrales, que de alguna u otra manera marcan la posición política del gobierno y que se va dejando ver con claridad hacia dónde va el país del encuentro. Esta semana fui requerido para tener una reunión con sectores productivos, particularmente aquellos que están vinculados con el sector industrial automotriz, y señalaban su preocupación sobre cómo avanza y la manera en la que avanza, es decir, tanto la celeridad de los tiempos como la predisposición de la negociación que se está teniendo en un acuerdo comercial con México, porque si nosotros no tenemos claridad de que no todo acuerdo comercial es beneficioso, de que los acuerdos comerciales tienen que ser complementarios. Y cuando digo complementarios, tiene que decir, claro, nosotros poder comprar lo que no tenemos en nuestro mercado y también poderle vender al país con el que estamos haciendo un acuerdo comercial lo que él no tiene en el mercado, pero de alguna u otra manera también deberíamos buscar proteger nuestra producción nacional y que ellos protejan también su producción nacional. Esto parecería no estarse entendiendo así en el acuerdo con México. Y para que ustedes tengan una idea, México en un día produce en automóviles lo que el Ecuador, en lo poco que ensambla, produce en todo un año. Con lo cual, el mercado ecuatoriano para el mercado mexicano en términos de automotrices es muy pequeño, pero México, teniendo a esta como una de sus industrias emblemáticas, también va a querer incorporar esa producción, esos vehículos, ¿no es cierto?, bajo la lógica de un acuerdo comercial, lo cual podría ser nefasto para la industria automotriz ecuatoriana. De los muchos autos que usted tiene en disposición en el mercado ecuatoriano, solamente unos pocos digamos, se estructuran, se manufacturan, se arman en el Ecuador, se ensamblan en el Ecuador y por lo tanto estos sectores que son altamente generadores de empleo podrían verse afectados. Tenga en cuenta que cuando en el sector industrial se generan 10 empleos, en el sector comercial suelen generarse solamente un empleo. Así que cuidado, vamos a un aperturismo
comercial que no cuide nuestras industrias nacionales y después tengamos un problema, o más bien dicho, la famosa medicina sea más grande que el problema. Y esto se asocia con otro elemento que comentamos de manera muy rápida, y es que nos hemos quedado sorprendidos y avergonzados de que con la sola firma de una embajadora, en este caso la embajadora Yvonne Baki, embajadora en Estados Unidos del Ecuador, se pretenda hacer que el país vuelva al CIADI, el Centro de Arbitraje de parte del Banco Mundial. Ya nuestra Constitución es absolutamente clara en prohibir que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción a organismos internacionales de arbitraje además el Ecuador tomó una sabia decisión que es salir del CIADI. Los centros de arbitraje para países como el Ecuador han significado más problemas que beneficios. Al final, cuando hay una discrepancia entre un privado inversor y un Estado que busca proteger soberanamente su política, fíjese en cómo han fallado los centros de arbitraje y fíjese en quiénes han sido jueces de los centros de arbitraje. Muchas veces personas que trabajaban en petroleras han sido después jueces de estos centros de arbitraje, y a quién creen que le dieron la razón. No le dieron la razón a los estados, ¿no es cierto?, sino a las petroleras. Y hemos querido volver al CIADI de esta forma, así que cuidado Ecuador con estas dos cosas, porque no es que nos opongamos ciegamente a ello, sino que el efecto que puede tener sobre nuestra economía, nuestra producción y la generación de empleo puede ser lastimoso. Con ese comentario de por medio les decimos que en esta ocasión vamos a tener como invitada a Paola Cabezas Castillo. Ella es comunicadora y periodista esmeraldeña que tiene más de 25 años de experiencia. Es hoy la coordinadora de la bancada de la Unión por la Esperanza, UNES, y ha sido también una alta funcionaria del gobierno de la Revolución Ciudadana. Fue gobernadora de Esmeraldas, fue también legisladora alterna en esa ocasión en la legislatura anterior, y ahora es asambleísta nacional electa por UNES, coordinadora de la bancada de UNES, y ella nos comentará cómo ha sido preparada y qué es lo que trae de nuevo la agenda legislativa que se presentó hace 2 días en la Asamblea Nacional. Esto es Frecuencia Política. Gracias por seguirnos y nos vamos con nuestro primer segmento, Dialogando con. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina. En Frecuencia Política. Dialogando con. Gracias por seguir aquí en Frecuencia Política y por mantenerse para la parte más importante de nuestro programa, que es el segmento Dialogando con. En esta ocasión, la asambleísta nacional Paola Cabezas, coordinadora de la bancada de UNES, Unión por la Esperanza, parte del proceso de la Revolución Ciudadana. Ya hicimos la nota introductoria, ella ha sido gobernadora, se ha destacado en distintas funciones públicas, fue también legisladora alterna en el periodo anterior y ahora es la coordinadora, insisto, del bloque de la Esperanza. De Unión por la Esperanza. Muchísimas gracias, Paola, por estar aquí con nosotros. Qué bueno que hayas podido aceptar esta invitación de Frecuencia Política. ¿Cómo te va? Hola, Pavel, qué gusto. En realidad sí estoy honrada de estar en este espacio. Sé que aquí siempre pasan por aquí pues personas importantes y connotadas, así que el que esté aquí, bueno, en realidad me honra mucho. Gracias por esta cordial invitación. No, más bien a ti, Pao, ya sabes, con todo el cariño, además con toda la predisposición de que nuestros oyentes, por los distintos medios en los que se transmite Frecuencia Política, puedan conocer cómo está avanzando la Asamblea Nacional, cómo en este un poquito más de mes de funcionamiento, qué es lo que puedes ver, qué es lo que puedes advertir, que nos comentes también cómo ha sido estructurada y presentada la agenda legislativa para el próximo año. Pero antes de eso, Paola, siempre empezamos con la parte más humana, conociendo a la persona. Paola, esmeraldeña, más de 25 años dedicada a la comunicación. ¿Cómo ingresas a la política, Paola? ¡Wow! No me esperaba esa pregunta. Bueno, en realidad no, si me lo preguntas así ahora, no me hubiera imaginado a esta edad estar haciendo lo que hago ahora. No, para nada. No me hubiese imaginado política, no me hubiese imaginado coordinando una bancada, una bancada que en realidad deja muchísimas cosas positivas por cómo se ha conformado, por el proceso político en el que venimos. En realidad no, yo me formé pequeña, desde los 14 años he incursionado en la comunicación desde la radio. En realidad soy más mujer de radio que de televisión. El periodismo me llegó a mí desde la radio y bueno, luego ya se fueron dando otros espacios en donde pude incursionar o involucrarme con lo público.
y que fue exactamente mi paso por la televisión pública. Fue en realidad mi primera conexión con la política, porque si tú me preguntas cómo una comunicadora a través de la televisión pública se conecta con la política, porque hay que reconocer que la apuesta de los medios públicos es una decisión política del gobierno del expresidente Correa, y que desde allí empezamos a entender que nos estábamos jugando en torno a la posibilidad de darle a los ecuatorianos una televisión distinta, que pudiera verse reflejado desde los países, desde lo afro, desde lo indígena. En realidad fue una experiencia maravillosa y que sin lugar a dudas me conectó con el gobierno del expresidente Correa y con las luchas también que librábamos desde la comunicación. Antes, pues también mis temas ligados al tema cultural, a las luchas de las mujeres afros, con organizaciones, y bueno, así se fue dando este espacio de vincularme desde la comunicación a la política. Pero en sí, eso soy una esmeraldeña que salió de su tierra buscando sueños, que logró, digamos, desde la comunicación todo lo que cualquier comunicador quisiera hacer. Hice radio, televisión, prensa escrita. Mi voz sirvió para ponerle voz, valga la redundancia, a muchas marcas importantes del país. Esa fue quizás una de las primeras cosas importantes que hice desde la comunicación comercial, y luego la televisión. Y ahora en la política, creo que incidiendo de manera positiva, sobre todo en este ámbito tan difícil para las mujeres y sobre todo para las mujeres negras. En la política sí, Paola, pero también en el servicio público. Y una de las tareas destacadas que cumpliste en años anteriores fue ser gobernadora de la provincia de Esmeraldas. Esto te puso en la tarea más ejecutiva. En el periodo anterior fuiste alterna de Augusto Espinosa y ahora es tu primera experiencia en la Asamblea ya de manera titular, además desde la elección nacional. ¿Con qué te quedas un poquito más? ¿Con el ámbito ejecutivo o con el legislativo? Ya nos contarás un poquito más del legislativo, pero ¿por dónde crees que están tus mayores fortalezas? ¿En la parte ejecutiva, en la parte legislativa? ¿Es una complementariedad de ambas? Soy de hacer, por eso creo que me quedaría con el ejecutivo. Sin embargo, estoy aprendiendo y adquiriendo una experiencia también maravillosa desde el legislativo. Pero si me preguntas, me quedo con el ejecutivo, porque creo que te da primero una posibilidad enorme de conocer mucho más las condiciones del país, y cuando hay decisión política, evidentemente puedes transformar muchas cosas. La gobernación para mí fue una gran escuela, porque habiendo estado mucho tiempo fuera de mi provincia, me trajo de retorno, y quizás reconocer que hay muchas cosas que hay por hacer. Una provincia tan rica no solamente por lo que representamos culturalmente, étnicamente, sino una provincia que por donde caminas es todo lo que en esta tierra se siembra, germina para bien. Entonces también pude comprender que muchas injusticias que se habían cometido con mi provincia pasaba justamente por el centralismo, porque nunca miraron a mi provincia quizás con el potencial que tiene. Y esa etapa de ser gobernadora indiscutiblemente fue una de las más importantes de mi vida como servidora pública, y me quedo con eso. Creo que pudimos aportar muchísimo desde allí, y bueno, desde la voluntad política de un gobierno que hizo una inversión significativa en Esmeraldas, pero me pone muy difícil porque creo que ahora que estoy en el ámbito legislativo también entiendo el rol que cumple el legislativo para poder construir leyes que materialicen esos cambios que también se tienen que lograr desde el Ejecutivo. Así que, digamos, equilibramos un poco, pero soy de hacer. Así que el Ejecutivo fue una experiencia también maravillosa para mí. Y finalmente estuviste vinculada con la bancada anterior, la bancada de principios de la Revolución Ciudadana, y hoy estás coordinando esta nueva bancada del bloque Unión por la Esperanza. ¿Cuál tu primera impresión más digamos, lo novedoso de esta nueva legislatura que se inaugura en el 2021 y se extenderá hasta el 2025? Si no me falla la memoria, son 13 asambleístas los que pudieron reelegirse, de un total de 137. Esto significa que es una asamblea más bien nueva, a la que también seguramente le está costando, bueno, yo puedo dar fe de eso, también le está costando tomarle el pulso a la tarea legislativa.
¿Cuál tu primera impresión de esta nueva asamblea, de nuestra nueva legislatura? Algo que podría destacar de ahora asumir la coordinación de la bancada actual es toda la experiencia adquirida en la bancada anterior como alterna. Creo que esa es una de las experiencias más grandes porque sin querer aprovechar ni hacer esto un espacio de lisonja, pero creo que el mismo hecho de que tú hayas estado dentro de la coordinación anterior con un grupo de compañeros maravillosos nos deja la vara muy alta. Y pude, obviamente, estar muy de cerca con el ejercicio de la bancada anterior que sufrió, evidentemente, una ruptura inesperada, que nos tocó en el camino poder recomponernos y quizás con esa fuerza llegamos ahora, con la fuerza de entender que llegamos a la asamblea primero con el bagaje de un electorado que nos ha dado ese respaldo y al cual no podemos traicionar, pero también con ese mismo, digamos, debilitamiento de la asamblea anterior, porque no hemos podido despegar. La asamblea anterior terminó con aproximadamente un 2% de credibilidad ante la ciudadanía y aún estando nosotros coordinados o entendiendo cuál es nuestro rol dentro de la asamblea, cuesta mucho porque no depende de nuestra bancada, depende de la dirección estratégica que tenga quienes la dirigen. Y por allí todavía cuesta mucho, sobre todo cuando hay varias posiciones políticas, ideológicas, cuando en ocasiones cuesta ponerse de acuerdo, pero justamente ante el lanzamiento de la agenda legislativa, uno de los puntos que logramos llegar a convergencias con todas las bancadas es poner al país primero y que sea esta agenda el reflejo de toda la diversidad que existe dentro de la Asamblea Nacional. Entonces sí, evidentemente esta nueva asamblea tiene sus dinámicas, tiene sus bemoles y ahí nos tocará a nosotros como bancada UNES, Unión por la Esperanza, poder posicionar nuestros proyectos de ley y las propuestas que nos llevaron justamente a ser la mayor fuerza política dentro de la Asamblea Nacional. Ahora, Paola, quiero hacerte una pregunta que tiene que ver con tu impresión de una suerte de las cosas al revés, ¿no? Es como que de alguna u otra manera los primeros pasos de la Asamblea, la propia configuración y definición de las autoridades, pone las cosas al revés. ¿A qué me quiero referir? Guillermo Lasso llega con una alianza entre su partido, creo, con el Partido Social Cristiano. Sin embargo, en la definición de las autoridades actuales, esa alianza se rompe. Y por el contrario, lo que se esperaba operara como un bloque más bien de carácter progresista, la unidad entre UNES, Pachacutic, Izquierda Democrática, no logró consolidarse. Y curiosamente, el partido que había auspiciado la candidatura de Yacu Pérez, que queda en tercer lugar, en una posición muy apretada, digamos, con Guillermo Lasso. Incluso, recordemos, la ciudadanía recuerda esta reunión de ellos frente a las autoridades del CNE, de por medio incluso una acusación de fraude. Resulta que hoy termina siendo su principal aliado político del gobierno, de Creo me refiero, a Pachacutic. ¿Qué sientes, cómo se siente esta suerte de trastocamiento, digamos, de lo que fue la primera vuelta electoral? Creo roto con PSC, Pachacutic más bien en su momento había acusado incluso de una suerte de fraude a Creo y ahora más bien siendo la principal fuerza de apoyo del Ejecutivo en la Asamblea. ¿Qué parecer? ¿Qué dicen los corredores de la Asamblea Nacional? ¿Qué es lo que nos puedes comentar respecto a esto? Bueno, siempre he considerado que la alianza del partido de gobierno con la Izquierda Democrática y Pachacutic es una alianza frágil. Frágil porque justamente cuando nos sentamos a discutir temas de índole programática, siempre hay un cortocircuito. Hay cosas en las cuales evidentemente la ideología gana o los planes programáticos ganan. Y eso puede, si tú me permites, yo podría ver dos fotografías. El primer momento, que es justamente evitar que Unión por la Esperanza, que UNES o la Revolución Ciudadana pueda tener una representación legítima dentro de las autoridades de la Asamblea Nacional. Nosotros siempre nos planteamos que si fuésemos respetuosos de las urnas, deberíamos haber configurado eso con muchísima claridad, la presidencia, segunda vicepresidencia para la IDE. Evidentemente, frente a la coyuntura y, como tú lo has dicho claramente, yo considero que este voto ideológico que pudo promover Pachacutic, a quien terminó beneficiando, es al presidente actual. Entonces,
de una u otra manera podíamos ver que eso también se termina configurando en esta nueva alianza que, insisto, pone también de cara a Pachacutic en esta discusión, en esta dicotomía, ¿estoy con el gobierno o no estoy? Tú escuchabas también a la izquierda democrática o al coordinador de la izquierda democrática, luego de que la que fue candidata a la vicepresidencia por su partido, ahora es parte del gobierno, y salen a decir, no estamos cogobernando, no somos gobierno, pero evidentemente hay ciertas cosas que se configuran allí en una alianza que dentro del legislativo todavía no logra cohesionarse, sobre todo cuando hay temas sensibles en los cuales UNES, Pachacutic e IRE todavía logramos por lo menos tener acuerdos en los temas de educación, de salud. Vemos que no hay una cercanía con la visión que tiene el gobierno. Si tú me preguntas, es una alianza que seguramente se configurará a favor en temas específicos en donde no toquen la parte programática de Pachacutic, y en otros casos veremos cómo va a ser muy difícil para Pachacutic poder apoyar muchas de las iniciativas del Ejecutivo. Es más, yo te diría que esta agenda legislativa en este primer año ha procurado justamente traer los proyectos de ley en los cuales tengamos mayores coincidencias y que no le genere tanto cortocircuito al Ejecutivo para justamente llevar, como diríamos un poco en mi tierra, la fiesta en paz, como para no generar discrepancias dentro de las bancadas. Pero evidentemente no hay ninguna similitud entre las agendas. Es muy difícil, sobre todo cuando Pachacutic también tiene ciertas dinámicas internas que a veces les impiden poder lograr cercanía con el gobierno. Y eso a nosotros en realidad, si tú me preguntas, Pavel, como UNES, nos deja muy bien plantado, porque desde que llegamos nosotros hemos llegado con una sola posición. Primero, una posición clara de ser evidentemente una fuerza política, sí, opositora al gobierno, pero una oposición democrática. Una oposición que entiende que en este momento el país requiere salir adelante en temas fundamentales como el de la salud, debe inmunizarse a todos los ecuatorianos, porque de eso depende también la reactivación económica. No somos una oposición ciega. En ese sentido, estamos respondiendo a nuestro electorado desde nuestra visión legislativa. Pero sí, evidentemente, se pierde esta lógica cuando hay cortocircuito entre la comunicación de las bancadas aliadas al gobierno. Esperemos cómo trasciende estos acuerdos que todavía, en mi percepción, no terminan de cuajar. Está usted escuchando a Paola Cabezas, ella es coordinadora de la bancada de la Unión por la Esperanza, estos 48 legisladores que en este momento están cobijados bajo la alianza entre la Revolución Ciudadana, Centro Democrático y evidentemente también Fuerza Compromiso Social. Recordemos que alrededor de la Unión por la Esperanza, cerca de 400 organizaciones sociales en todo el país empujaron la candidatura de Andrés Arauz y hoy tienen evidentemente la posición más fuerte dentro de la Asamblea Nacional. Hacemos un pequeño corte para que nuestra producción pueda poner a conocimiento de ustedes la información que considera relevante y nosotros retomamos en un minuto nada más el diálogo con Paola Cabezas. Y continuamos dialogando con Paola Cabezas al frente de la coordinación de la bancada de Unión por la Esperanza. Paola, queremos también conversar un poco sobre el tema de la agenda legislativa. Ya diste algunas primeras impresiones, digamos, señalaste que en este momento para poder llevar la fiesta en paz se habían tratado de topar y poner en consideración los proyectos de ley que generaran menos discordia, digamos, entre las distintas bancadas. Sin embargo, siento que es inevitable empezar a tener una discrepancia ya de mayor, digamos, si tú quieres, importancia, de mayor significación, incluso seguramente de mayor tono, respecto a algunas decisiones que se pueden advertir. No necesariamente en materia legislativa, pero que podrían estar involucrando materia legislativa. Te voy a poner dos ejemplos. Uno, se está hablando muy seriamente de la firma ya de un convenio de comercio con México, lo cual algunos productores nacionales, particularmente en el sector manufacturero, digamos en la industria automotriz, les pone con mucha preocupación. Y asociado a eso, o para poder dar viabilidad a eso, hace 2 días la embajadora del Ecuador en Estados Unidos
firmaba el regreso a el centro de arbitraje del Banco Mundial, el famoso CIADI, violentando la Constitución, Paola, pero también violentando las normas más elementales de sobre quién cae esa responsabilidad. Creería yo que evidentemente no sobre una embajadora, debería de esto decir algo el, digamos, canciller, el propio presidente de la República, pero fundamentalmente el cumplimiento de los textos constitucionales que plantean al menos de estos elementos. El Estado ecuatoriano no puede ceder jurisdicción frente a centros de arbitraje internacional y un acuerdo de estas características. Bueno, en realidad ellos podrían decir ahí que es un acuerdo, no necesariamente ser parte de un centro de arbitraje, pero de alguna u otra manera esto debería ser conocido, debatido e incluso, creo yo, aprobado por la propia Asamblea Nacional. El Ejecutivo decide no hacerlo. ¿Qué posición adviertes de ahí que se pueda tener? Esta no es materia de una ley, pero evidentemente puede de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, empezar a poner un poco nerviosos, digamos, a los sectores, tanto de gobierno como los sectores representados en la Asamblea Nacional. Indudablemente, Pavel, y no dejes fuera la Alianza del Pacífico, que ya antes de la posesión del presidente ya había ciertos sectores que no estaban mirando con buenos ojos el tema de la posibilidad que el Ecuador ingrese a la Alianza del Pacífico. Son decisiones que terminarán poniendo aún más cuesta arriba la situación económica del país, sobre todo si conectamos esto con el laudo, justamente esto que obliga al Estado ecuatoriano a pagar más de 400 millones a Perenco, y esto demuestra que otra vez nos estamos arrodillando ante este tipo de tratados que siempre están en desventaja y poniendo cuesta arriba las condiciones, sobre todo de soberanía del país. Esto ya demuestra primero que el Ejecutivo, si tú conectas que también ya han existido algunos pronunciamientos por parte del ministro de Economía, que en agosto o septiembre, si no me equivoco, van otra vez al Fondo Monetario Internacional para revisar los tratados que tienen con el país, y conectas con esto, vemos que en realidad el Ejecutivo, por lo que vemos, pretenderá bypasear todo este tipo de decisiones y lo hará unilateralmente, desconociendo el rol que la Asamblea Nacional juega en torno a estas decisiones. El presidente de la República podrá tener la decisión de tomar, o justamente la Constitución le permite tomar decisiones en materia económica, pero hay otros temas que deben pasar por la Asamblea Nacional. Y sí nos preocupa este primer mensaje que da con esta firma de su embajadora ante el CIADI, cuando debió haber sido otro el procedimiento, lo que ha pasado también en el caso donde vemos un procurador que ni terminaba todavía de darse la sentencia y él dice, bueno, ya hemos perdido, vamos con los juicios de repetición. Entonces son funcionarios o son un gobierno que más bien tiene un apéndice ante los organismos internacionales y no están siendo soberanos o pensando en el beneficio del país. Esas cosas van a generar ruido dentro de la Asamblea Nacional. Y allí yo estoy de acuerdo contigo, va a ser muy difícil que ideológicamente Pachacutic e Izquierda Democrática puedan sostener este tipo de decisiones que primero vulneran a la primera función del Estado. Creo indiscutiblemente que el gobierno está buscando de una u otra manera lacerar la debilitada credibilidad que tiene la Asamblea Nacional, pero esto no lo podemos permitir porque más allá de nuestras posiciones ideológicas o de los acuerdos políticos que puedan tener las bancadas con el gobierno, es evidente que hay situaciones que son inconstitucionales y que la Asamblea tiene que ponerles un alto. Ya varios compañeros de nuestra bancada han hecho, es más, nuestra bancada sacó un comunicado rechazando y denunciando este nuevo atropello por parte del gobierno nacional a la primera función del Estado y llamando al ministro o al canciller en este caso para que ante la Comisión de Relaciones Internacionales pueda explicar bajo qué argumentos se acaba de tomar esta decisión. Nos preocupa, porque evidentemente o hay desconocimiento o sencillamente están procurando bypasear a la Asamblea Nacional en decisiones muy importantes y sobre todo que tienen que ver con soberanía y cuando se trata de endeudamiento, porque ya se habla de un nuevo acercamiento al Fondo Monetario Internacional, van a tener que pasar por la Asamblea Nacional, aunque no les guste. Siendo así, Paola, empiezo a tratar el tema de la agenda legislativa, pero desde la cápite de la fiscalización.
¿Por qué? Porque esto va a suponer, evidentemente, UNES ha hecho ya un pronunciamiento. No he podido seguir si el mismo han tenido otras bancadas, pero el pronunciamiento en el sentido de que el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, debería comparecer ante el Pleno de la Asamblea Nacional o la Comisión Especializada a decir qué está detrás de la actuación de la embajadora en Estados Unidos, ¿no es cierto?, para tomar una decisión así y que no sean las principales autoridades del gobierno las que anuncien el hecho y que evidentemente hayan decidido violentar la Constitución al no poner esto en conocimiento y debate del órgano legislativo. Pero no solamente eso, Paola, tienes también un tema sobre el cual el Guillermo Lasso no tiene responsabilidad, pero sí el gobierno anterior, como es el caso de Lenín Moreno, cuando se conoce que, como había operado el Plan Cóndor en sus peores momentos para América Latina, se prestaban armamento, entre comillas, ¿no es cierto?, armamento en esa época, armamento disuasivo ahora, para contener las protestas, ¿no es cierto?, en este caso lo señalado como el préstamo que hubiera hecho de una parte de armamento de Ecuador a Bolivia, esto también supone el hecho de que las autoridades den información al respecto. Y aquí hay una frontera, Paola, ¿no es cierto?, que habrá que saber cómo se la trata, porque si bien en este momento estas acciones corresponden al gobierno de Moreno, al estar al frente hoy ministros en representación de esas carteras de Estado, estoy pensando en la cartera del Interior o de Gobierno, estoy pensando en digamos, en varios del sector económico, del sector social, que te pongo un tercer tema para que lo puedas contestar. También hay otro ejercicio de fiscalización que es el que está haciendo la Comisión de Régimen Económico en este momento, y es evaluar el informe que presentara de gestión, el vergonzoso, mediocre, lamentable informe que presentara de gestión Lenín Moreno del último año, que está asociado, digamos, con una especie, con lo que debería hacer darle cuenta al país si cumplió o no cumplió su plan de desarrollo. A eso, y ya tú toparás de este tema, te conecto los juicios políticos que están represados. A Richard Martínez, 5 juicios políticos, a Pablo Celi, ¿no es cierto?, que ya no puede sostenerse ese juicio político, debería ya darse viabilidad, y lo mismo al que fuera ministro, a Ortiz, al que fuera ministro de hidrocarburos del periodo anterior. Tema fiscalización. ¿Qué ha dicho de esto, digamos, las distintas bancadas del Consejo de Administración Legislativa, la presidenta de la Asamblea Nacional? Porque como vemos, ahí nada más hemos puesto al menos 3, 4 cosas en tapete que le van a ocupar un tiempo. ¿Y qué peso se le está dando a la fiscalización en la nueva agenda legislativa, Paola? Bueno, y sabes que hay un punto importante aquí, porque la Asamblea Nacional y los aliados cercanos al gobierno tienen aquí 2 opciones: demostrar si fueron o no cogobierno con Moreno, y de no ser así, deben abrir la posibilidad de una fiscalización seria. Entonces, hemos visto en ciertos momentos cierto nivel de temor, tibieza, al tratar ciertos temas, y sobre todo cuando hablamos del juicio político a Celi. Lo de Celi es insostenible, y no insostenible solo porque se trata de un contralor que nunca fue posesionado por la Asamblea Nacional, un contralor que no es contralor, un contralor que evidentemente se constituyó en el alfil del gobierno de Moreno para desde allí orquestar la persecución a quienes eran, pues, sencillamente opositores políticos al gobierno de él. Tú sabes que Contraloría era casi el super mega ministerio, porque de ahí perseguían partidos políticos, de ahí perseguían alcaldes, perseguían autoridades, perseguían a todo el mundo. Entonces, bueno, en octubre del 2019, en ese escenario de negociación, supuestamente, ¿no es cierto?, con el movimiento indígena, el que no era contralor terminaba básicamente redactando el decreto ejecutivo, al menos esto es lo que se veía en ese momento, es decir, evidentemente la vinculación y el rol que cumplió en ese momento quien se decía contralor era increíble, ¿no? Bueno, es que por eso hago toda esta línea de tiempo, Pavel, porque Celi no es cualquier persona. Celi tiene un vínculo muy cercano con el gobierno de Moreno. Cuidado, y todo este tema que se está investigando desde la Fiscalía, en esta red de corrupción en donde él estaba a la cabeza, familiares y otros ministros de Estado del gobierno de Moreno, no nos van a decir que Moreno no tenía nada que ver en esto. Una persona tan cercana al gobierno de Moreno es la que hoy está presa y que se niega a salir de la Contraloría. Esto es impensado. Es justamente lo que nos heredó Trujillo, y que si en realidad queremos dar un golpe, y sí, voy a hablar claramente, queremos dar un golpe institucional y que por lo menos le devolvamos algo de credibilidad a la primera función del Estado, es que el señor Celi sea censurado
Luego la justicia se encargará de hacer lo que tenga que hacer en torno a todas las cosas que ha venido, todos estos temas que lo involucran desde la parte judicial. Pero en la asamblea esto tiene que ser un golpe político, porque esto sencillamente va a abrir una posibilidad de darnos cuenta, en realidad, ¿cogobernaron o no con Moreno quienes hoy lo quieren proteger? Sí, porque, insisto, teniendo ya las condiciones para que se llame a juicio político a Selvi o que se llame a juicio político a Richard Martínez, no nos olvidemos quién era Richard Martínez, ojo, René Ortiz, son ministros que estaban a la cabeza de orquestar las privatizaciones. El ministro Richard Martínez fue el que decidió pagar la deuda y dejar morir literal a los ecuatorianos en el momento de la más alta crisis sanitaria que ha vivido el país. Entonces no es menos importante esto. No podemos dejar que la Asamblea Nacional en este momento intente bypassear esto que es una demanda ciudadana ante tanta injusticia o ante tanto atropello que justamente fue perpetrado por el gobierno de Moreno. Entonces, si esto se da, Pavel, vamos a poder ir hilando otras acciones de las cuales tú me hablas. Y sí, evidentemente, el informe a la Nación, que primero fue entregado 4 días después, incumplió ya la norma que dice claramente el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que el señor presidente tiene que ir a la Asamblea Nacional en sesión solemne y dar su informe a la Nación. No lo hizo, incumplió. Entregó no se atrevió a decir palabra, ¿no? No se atrevió a decir palabra. Imagínate. Y aparte de ello, 4 días después, un escueto informe que ya justamente la Comisión de Régimen Económico ha hecho sus primeras valoraciones y que no coinciden las cifras, no coinciden los números, no coincide absolutamente nada entre una cosa y otra. Entonces, si logramos la censura y que dentro de la Comisión de Régimen Económico se haga una valoración técnica y política, porque sí, vamos allí a ver qué pasó con los contratos dentro de la pandemia, qué ha pasado con tantos hechos que quedaron en la impunidad y que evidentemente si la Comisión de Régimen Económico, tomándose el tiempo que le da la ley, hace un informe, esto también va a permitir abrir otros espacios de fiscalización. Y ojo, la Comisión de Fiscalización también dirigida por una persona que aún no ha olvidado que él ya no es el denunciólogo, que no es el showman de los medios de comunicación o de los que se planteaban estas investigaciones a la carta, dependiendo quién pagara. No, él es el presidente de la Comisión de Fiscalización. Y en ese sentido le hemos exigido, y sí, como representante de la bancada 1, menos show y que se dedique en realidad a hacer las acciones que como presidente de la Comisión de Fiscalización le competen. Y es abrir la posibilidad, sí, tenemos un informe consistente desde la Comisión de Régimen Económico que pase a fiscalización y esto, Pavel, va a abrir una posibilidad de seguir poniéndole a la ciudadanía de una vez en una fotografía clara lo que significó el gobierno de Moreno para el país. Finalmente, en materia de fiscalización, para pasarnos al tema de legislación, no tienen por qué coincidir en el discurso que tú estás planteando, es decir, son enfoques distintos y pertenecen a otras bancadas. Pero te pregunto, insisto, no teniendo por qué coincidir tal cual como tú has manifestado los temas de fiscalización, pero sientes que sí hay interés en las otras bancadas. Estoy pensando en Pachacuti, estoy pensando en la bancada de gobierno, estoy pensando en Izquierda Democrática, estoy pensando en el Partido Social Cristiano, y los que se llaman independientes, que en realidad más que ser independientes son pertenecientes a pequeños partidos regionales o locales. ¿Hay una coincidencia en que la fiscalización debería ser uno de los temas prioritarios, o más bien sientes que ahí quieren mirar a otro lado y decir más bien legislemos antes que fiscalizar? ¿Cómo estás sintiendo este tema? Mira, tanto así que dentro de justamente de la agenda legislativa que se habla de transparencia, ética y lucha contra la corrupción. Y en eso coincidimos todos. Y en realidad nosotros, como bancada UNES, que hemos sido de una u otra manera quienes hemos venido empujando la fiscalización desde el periodo anterior y que ahora, hasta siendo coherentes en esa lógica, nos planteamos que se pudiera conformar, sea desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, una comisión de la verdad que nos permita ampliar esta discusión que vaya más allá de la fiscalización. Para nosotros la verdad, para nosotros la transparencia, para nosotros fiscalizar es parte del ejercicio no solo de lo que nos han delegado nuestros mandantes. Es importante, imprescindible en este momento de descomposición social y con este debilitamiento de las instituciones que han hecho justamente por
tomarse por asalto espacios para perseguir y deslegitimar acciones positivas que pudieron haber pasado en el gobierno de la Revolución Ciudadana, han terminado o hemos terminado en esto. Y no hay posibilidades que desde la Asamblea Nacional y sus bancadas no se unan a la agenda de fiscalización. Notamos, sentimos que hay cosas que son insostenibles y que van a provocar que dentro de la ruta o dentro del eje de transparencia, ética y lucha contra la corrupción podamos coincidir en muchos temas que tienen que ver justamente con la fiscalización. Vamos al otro eje fundamental que tiene la agenda legislativa que fuera presentado, y algo ya nos has empezado a decir, está articulada sobre 5 grandes ejes, sobre 5 grandes pilares: aquel que habla de la salud, la educación, la cultura y la seguridad; aquel que habla sobre la economía, el desarrollo productivo y el empleo; aquel que habla sobre los derechos humanos, la equidad de género; el cuarto más bien sobre los derechos colectivos, los derechos de la naturaleza; y el quinto, al que hiciste referencia, ética y transparencia, control social. En estos 5 ejes, Paola, aproximadamente ¿cuántos proyectos están entrando? ¿Dónde quisiera rescatar los centrales? ¿Y cómo superar, Paola, un problema generado en la legislatura anterior, pero que siento que se pudiera estar repitiendo en este mismo periodo? Muchas veces, lejos de darle el tiempo necesario para que discutamos los grandes temas de interés del país, esto es, empleo, producción, economía, seguridad, la atención de los derechos, a veces las reivindicaciones justas, necesarias, legítimas, pero que son más bien reivindicaciones coyunturales que pueden responder a unas dinámicas territoriales, no necesariamente del ambiente nacional, siguen llenándole de temas a, digamos, la Asamblea Nacional. Y cuidado pasa, Paola, lo que se ponía como una parte de problematización en la agenda que se está presentando. Más de 100 iniciativas legales terminaron siendo represadas en el periodo anterior. Bueno, habrá que ver la calidad de cada una de ellas, ¿no? Pero terminaron siendo represadas porque no hubo la agilidad para dar tratamiento a estos temas. Entonces, ¿qué quieres destacar? ¿Cuáles ves como proyectos importantes? ¿Y adviertes o no adviertes que se pueda generar un problema si es que se sigue tratando de atender en términos de legislación los temas más coyunturales que los temas más estructurales? Sí, preocupa, bueno, parto por el hecho que nosotros como bancada UNES, Unión por la Esperanza, inscribimos nuestro plan legislativo con 21 proyectos de ley, digamos, ejes que iban justamente en el ámbito de cuidar el empleo, de reactivación económica. Hay un fuerte componente del respeto a los derechos de las mujeres, cómo involucrábamos también la economía del cuidado como un eje fundamental, y en eso, tomando en cuenta lo positivo de ello, es que de esos 21 grandes proyectos, 12 han sido tomados en cuenta para este primer año dentro de la agenda legislativa. Sí preocupa mucho porque, por ejemplo, y eso te lo tengo que decir ahora, que hemos tenido largas discusiones internas para poder equilibrar esta agenda, pero, por ejemplo, a mí sí me preocupa, y lo tengo que decir ahora, que proyectos de ley, como por ejemplo el que habíamos impulsado desde la bancada de la Revolución Ciudadana para evitar los atracos de la banca, no haya sido tomado en cuenta. Lo dejaron para el siguiente año, cuando el presidente de la República le pide de favorcito a los bancos que bajen las tasas de interés. Por favor, podrían bajar las tasas de interés. Cuando existen leyes o iniciativas legislativas que de manera literal quieren hacer legislación para parar los abusos de la banca, pues vemos aquí que no hay pues una voluntad por parte de, sobre todo, la bancada de gobierno de tocar estos temas. Lo hemos hablado, lo hemos abordado, porque a la larga termina siendo una necesidad que tiene la ciudadanía para evitar que la banca siga pues cumpliendo este rol, en ocasiones hasta usurero, con los usuarios. Sin embargo, hemos procurado equilibrar, y varias de nuestras iniciativas han sido tomadas en cuenta, varias que van de la mano en el tema para revisar el código financiero, iniciativas que de manera muy importante han sido iniciativas de nuestra bancada e iniciativas tuyas, Pablo. Yo ahí tendría que reconocer en ese sentido que hay muchas iniciativas que dejaron la bancada anterior, iniciativas legislativas muy importantes que han sido retomadas en este periodo legislativo y que vamos a poder contribuir desde allí con el conocimiento y la experticia de nuestra bancada para que eso se pueda cristalizar. También vemos con muy buenos ojos el tema de poder trabajar en un nuevo código de trabajo. Eso es vital.
porque ante la visión que tiene el gobierno en materia de empleo y cómo podamos nosotros aportar para evitar que vuelva a pasar una ley de apoyo humanitario que desequilibró completamente a los trabajadores, que puso en la indefensión a la clase trabajadora, nosotros tenemos que convertirnos en los vigilantes de que ese código de trabajo o que las reformas que vayan en el tema laboral golpeen lo menos posible. Es más, no deberían golpear a la clase trabajadora, ya que ha venido siendo justamente golpeada durante el periodo anterior. Otro tema que también para nosotros es importante y fundamental es el tema educativo. Hemos escuchado, Pavel, algunas voces, y sobre todo que vienen desde el mismo Ejecutivo, sobre la posibilidad de reabrir universidades que ya han sido cerradas por temas de baja calidad, el mismo tema de la calidad educativa, porque eso es lo que debe garantizar el Estado, salud y educación de calidad para los sectores que lo necesitan. Entonces, creo que allí también nosotros vamos a tener una participación preponderante, porque para nosotros el Estado es eso, el Estado es tener instituciones fuertes y sobre todo el Estado que garantice derechos fundamentales a sus ciudadanos. Pero sí, por allí escuchamos voces que pueden poner de una u otra manera en riesgo esos grandes elementos que para nosotros como Agenda UNES son fundamentales y que están plasmados dentro de la agenda legislativa que van a ser distribuidos en varias de las comisiones y que aspiramos nosotros desde nuestra experticia a poder contribuir para que este año se materialicen leyes que le sirvan a la gente. Eso es otra cosa, Pablo. Una cosa es, y tú lo has dicho claramente, a veces nos pasamos en las resoluciones del día resoluciones y resoluciones, pero no terminamos haciendo posible que se discuta lo urgente, lo importante, y es leyes que vayan en beneficio de la gente. Paola, dos preguntas. La una, has topado temas que van a mostrar las diferencias de enfoque entre las distintas bancadas. Una cosa es decir, queremos generar empleo, con lo cual todos vamos a estar de acuerdo, pero otra es ir al cómo generar empleo. Y ahí te vas a topar, ¿no es cierto?, con que algunos quieran generar empleos de calidad y algunos quieran generar empleos más bien de manera precarizada. Otro tema que señalaste es banca. Una cosa es que el presidente les quiera pedir de favor a sus amigos de los bancos que bajen los impuestos. Otra es que haya una normativa que exija, ¿no es cierto?, la baja de las tasas de interés, o la tercera, el tema educativo, cuando por un lado planteas, ¿no es cierto?, una posición que puede sonar, digamos, adaptada a la realidad del país, pero que al mismo tiempo, ¿no es cierto?, devela un enfoque de mediocridad sobre cómo miras la educación superior. Digamos, no importa que ahí tratemos de abrir las puertas para que estén todos, ¿no es cierto?, sin importar el tipo de profesionales que estamos formando, va a generar entonces, Paola, ¿no es cierto?, ya un conjunto de divergencias. ¿Se empiezan a notar esas divergencias? ¿Cuándo crees que empiecen a salir? ¿O cómo avisoras del terreno? ¿Ha habido alguna posición de las otras bancadas? Y cierro diciéndote en esta pregunta, si conoces ya fechas en las que el Ejecutivo pudiera estar enviando al menos dos iniciativas donde con seguridad van a haber encontrones, digamos, político-ideológicos. Uno es en las reformas laborales que se pretenden y otro es en las reformas tributarias que va a necesitar implementar el gobierno, donde en el un caso se ha dicho que se flexibilizará mecanismos de contratación y en el otro el ministro de Economía decía que quienes ganan un poquito más de $900 estarán obligados todos a tributar, sin topar la necesidad de que más bien se concentre la lógica tributaria en el 2% más rico de nuestras sociedades. Sí, es que nos gobiernan ese 1% más rico. Entonces, allí vas a encontrar las discrepancias dentro del legislativo. Ya coincidimos, sin querer queriendo, en una resolución planteada por una colega de Pachacutic sobre el tema de la ley de educación intercultural, en donde uno de los asambleístas hablaba claramente de la inversión en educación como un gasto, así, literal, en un gasto, hizo una graficación y mira, en el caso de y es más, hizo una exposición ideológica con una visión clara del neoliberalismo, cómo concibe a la educación pública, y allí ves
cómo pudimos configurar una votación de una resolución que se votó con más de 124 votos en contra justamente de la posición que tiene el gobierno sobre la educación pública. Tenlo por seguro, Pavel, que esto es el inicio de muchas situaciones en las cuales el Ejecutivo va a encontrar contradicciones con sus aliados cercanos para poder lograr confluir en ciertas normas. Y tú has tocado dos temas que son importantes. El asunto tributario es fundamental para ellos poder cumplir ciertas normas o ciertos compromisos, los multilaterales, hablemos claramente, con la Asamblea Nacional. Están sobreendeudados y necesitan, para poder cubrir la caja fiscal, seguirse endeudando. Entonces, ¿se lo vamos a permitir? Hay otros mecanismos y nosotros como bancada de la Revolución Ciudadana siempre hemos dado propuestas, porque sí, en un país y el mundo, que no se trata solamente de Ecuador, en un país que ha sido golpeado por una pandemia, que fue completamente mal manejada, que han desprotegido a sus ciudadanos, que han tirado a la calle a la gente, que en realidad no tienen una opción de cómo proteger el empleo o cómo proteger la industria local ante una economía dolarizada, y que se permitan seguir experimentando con recetas que van a terminar de lacerar la dolarización. Nos preocupa, Pablo. La Asamblea tiene que estar allí para proteger no solamente el empleo de los ecuatorianos, para defender los derechos de la salud y de educación de los ecuatorianos, sino que tenemos que estar en la capacidad que esta misma Asamblea proteja a los ecuatorianos ante la posibilidad que quieran seguir lapidando y endeudando o feriándose el patrimonio de los ecuatorianos. Se entiende que también hay dentro de la agenda del Ejecutivo las privatizaciones. Ya hablaron de Seguro Sucre, una empresa rentable, pero que evidentemente, si te das cuenta, estos mensajes que el presidente de la República suele dar en cumplir sus favores con sus amigos. Cuando el primer proyecto de ley que llega a la Asamblea Nacional es el de la libertad de expresión y comunicación, mira, allí no hay que ser muy erudito para darnos cuenta a quién le está cumpliendo un favorcito de campaña. Vender Seguro Sucre, pues solo es cuestión de que miremos en el mercado quiénes se benefician cuando deja de ser la aseguradora estatal la que deje de controlar justamente los seguros del Estado. Increíblemente, entonces, el Estado les es incómodo cuando no se lo reparten ellos, pero cuando es para ellos, pues evidentemente ahí todo está bien. Es necesario, Pavel, que en esta lógica la Asamblea Nacional entienda el rol que va a jugar en este momento. Sobre todo cuando se vienen, todavía no conocemos, no quisiera yo adelantarme, ya teniendo clara esta fotografía de por dónde va el gobierno, evidentemente la única manera de poder blindar algunas situaciones que puedan ir en contra del pueblo ecuatoriano va a ser la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, Paola. Gracias por compartirnos tu impresión de cómo estás viendo los primeros días de la Asamblea. Esta suerte de, digamos, las cosas al revés, ¿no es cierto? Creo que más bien terminó peleado, si cabe la palabra, del Partido Social Cristiano. Un Pachacuti que siendo opositor de Creo termina siendo su principal fuerza, digamos, de apoyo dentro de la Asamblea Nacional. Los primeros pasos dados por esta nueva legislatura que evidentemente pinta distinta y a la que de alguna u otra manera le tomará un tiempito poder asentarse adecuadamente, y los dos pilares fundamentales de la agenda legislativa que al menos estará vigente con claridad este año y seguramente se extenderá al próximo mientras dure el mandato de la presidenta Guadalupe Llori al frente de la Asamblea Nacional. Ella ha sido Paola Cabezas Castillo, coordinadora de la bancada de la Unión por la Esperanza y evidentemente amiga de este espacio de Frecuencia Política. Muchas gracias, Pao, por asistir a Frecuencia Política y atender las preguntas de nuestra audiencia. Agradecida infinitamente contigo, con tu audiencia, y bueno, espero que no sea la última vez. Un gusto haber compartido con ustedes. Un abrazo. Seguro que no, seguro que no. Y nosotros volvemos para despedir el programa Frecuencia Política.
Y así hemos llegado al final de Frecuencia Política, un programa en el que hemos puesto la parte sustanciosa en la entrevista, en esta ocasión con Paula Cabezas, que nos ha dado su apreciación de cómo ha sido presentada la agenda legislativa para estos 2 primeros años y que de alguna u otra manera va a marcar lo que se haga en materia de legislación como lo que se haga en materia de fiscalización. Pero también decirles que nos desintoxiquemos un poquito de la política y que podamos poner atención a los otros temas que en este mes, ¿no es cierto?, y en estas semanas los podemos disfrutar, particularmente en el caso del deporte, el fútbol, del cual tiene tantos seguidores y seguidoras a nivel nacional e internacional. Tenemos 2 competiciones internacionales, en la una está nuestra propia selección. A esta hora debería ya haberse acabado el partido con Perú. Saben que estamos grabando Frecuencia Política y ojalá haya podido salir del bache en el que cayó la selección ecuatoriana. Hizo un muy buen inicio en las eliminatorias hacia el próximo Mundial, pero en los últimos partidos se fue quedando y no ha sido el mejor Ecuador el que ha presentado la selección en los últimos partidos. Insisto, ojalá hoy más bien estemos con la alegría de que la selección pueda haber clasificado en la Copa América, pero también si quiere ver buen fútbol, siga lo que está pasando en la Eurocopa. Para los cuartos, las finales, las semifinales, seguramente tendremos un fútbol maravilloso. Ahí es otro fútbol, ¿no es cierto?, distinto al latinoamericano, a pesar de la gran participación de jugadores latinoamericanos en el mercado futbolístico europeo. Y estos 2 campeonatos, tanto la Copa América, a la que evidentemente le ponemos mucho corazón, como la Eurocopa, a la que le ponemos mucha atención, también debería llevarnos a que nos fijemos en estos partidos, en estas cosas que a ratos nos desintoxican un poco del ambiente político tan cargado que tenemos aquí en el país. Conmigo hasta la próxima semana. Frecuencia Política estará con ustedes el próximo miércoles y también lo seguirá en todas las redes sociales. Gracias, chao, chao. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana.